Jorge Carrión, buenos días. Buenos días, Juanma. ¿Cómo estás? Bien, bien. Con madrugón. Sí, pero bueno, estoy acostumbrado a madrugar. No es lo que más me cuesta. Qué bueno. Bueno, hoy entrevisto a una persona que a mí me vuelve loquísimo. Cuando alguien me pregunta qué es un Product Owner... Perdona, es que mi mujer me dice lo mismo. Sí, La también vuelvo vuelves loca. loca. Pero en otro sentido. Bueno, pues como su mujer, a mí me vuelve loco. Es una persona que conocí a finales de 2019 y cada vez que alguien me pregunta qué es un Product Owner bueno, alguien del libro, digo, Jorge Carrión. Jorge es una persona que ha venido desde el mundo de la gestión tradicional de proyectos a la agilidad, llegó a finales de 2019 y hoy vamos a conocer un poco más de su historia. Así que arrancamos, Jorge. Arrancamos. Bueno, tío, cuéntanos, por favor, quién es, así un poco resumido, quién es Jorge Carrión, de dónde viene, en qué te has formado, un poco cuál ha sido tu trayectoria profesional. Bueno, toda mi carrera profesional viene del desarrollo de aplicaciones informáticas. Empecé de programador, desarrollando, fui evolucionando. La verdad es que la parte que siempre más me ha gustado de todo esto es la parte de la creación, ¿no? De desarrollar, de tirar código, ¿no? Soy una persona que me encantaba programar y me sigue gustando programar. Pero en esta sociedad, para evolucionar, pues tienes que ir cambiando y bueno, ya fui pasando más a la gestión de proyectos y a ser más responsable de proyectos y he estado en distintos clientes, he trabajado casi todos los sectores, en telco, en construcción, ahora estoy en el mundo del seguro, entonces eso también me ha ayudado mucho a entender las necesidades de clientes distintos, de traer ideas de un sector a otro, ¿no? que aunque parezcan muy distintos, pues siempre hay puntos en común. Y nada, y ahora estoy de responsable de dos, no quiero llamarles proyectos, porque no son, ya para mí no son proyectos, son productos, ¿no? Estoy de responsable de dos productos en una compañía aseguradora, uno para la gestión de colectivos y el otro para la gestión de los ramos multirriesgo, ¿no? Y la verdad es que ha sido una experiencia brutal, ¿no? Ha sido, yo siempre que hablaban de agilidad, claro, yo no soy un teórico, yo no soy un estudioso de la agilidad. Yo soy una persona más pragmática. A mí me hablan de agilidad, para mí tenía sentido lo que me decían. Dijeron, tenemos la oportunidad de hacer estos proyectos así. Me lancé de cabeza, porque lo que sí que tenía claro es que no quería seguir haciendo las cosas como las estábamos haciendo. Porque los resultados que nos daban siempre eran los mismos. Sois caros, llegáis tarde, no nos dais lo que necesitamos. Y claro, si seguimos haciendo las cosas igual, pues siempre teníamos los mismos resultados. Siempre teníamos los mismos resultados, ¿no? Con la agilidad no hemos conseguido ser más baratos ni más rápidos, pero lo que sí que hemos conseguido, y eso sí que es una sensación brutal, es que lo que le entregábamos al cliente era lo que necesitaba. O sea, yo nunca en ningún proyecto anterior a un stakeholder me ha dicho, joder, dámelo cuanto antes, por favor, que lo necesito, que esto es lo que yo quiero para vender o lo que yo quiero para gestionar, lo necesito, ¿no? Entonces, esa sensación es brutal, ¿no? Esa sensación de estar haciendo lo correcto es brutal. Porque yo creo que no hay nada más frustrante en esta vida que pensar que lo que tú haces al final no sirve para nada. Entonces, cuando tú realmente estás viendo que estás solucionando problemas a gente real, problemas reales, y que eres tú el que le estás solucionando esos problemas, eso es muy gratificante. Eso es muy gratificante. Y con respecto a lo de ser más rápidos y más baratos, pues bueno, pues será cuestión de tiempo, pero llegaremos también. Qué bueno. Bueno, quería llevar esta entrevista a la parte final, ahora, y luego ya contamos cómo ha sido toda la historia para llegar a esa parte final. Ya has hablado de lo que, a grandes rasgos, de algunos elementos que para ti suponen la agilidad. Y yo quería preguntarte ahora, ¿cómo te imaginabas? O sea, ¿qué es lo que tenías tú en la cabeza cuando te hablaron inicialmente de agilidad y te dijeron, vamos a arrancar estos proyectos de esta manera? ¿Y cómo es la perspectiva que tienes
con respecto a esa idea inicial 3 años y medio después? Buah, totalmente distinta, totalmente distinta. Yo cuando me hablaban de agilidad, nosotros concretamente empezamos a trabajar en un framework Scrum y claro, para mí todo eran artefactos, eventos, timebox, eran como un conjunto de que a mí me daba un poco de pereza, ¿vale? Lo de la daily, claro, yo llegaba a la daily y decía, y nos tenemos que juntar todos los días, aunque no tengamos nada que decirnos, ¿no? Pues sí, pero no es por el hecho de que haya que hacer una daily, o sea, aquí lo que yo no entendía de la agilidad es que lo que te da la agilidad son una serie de herramientas que tú tienes que utilizar para hacer mejor tu trabajo, ¿no? Para que te ayuden a hacer tu trabajo. Pero esas herramientas tienen un fin. Si no las vas a utilizar para ese fin, por favor, no las utilices. O sea, no tiene sentido que yo haga un refinamiento si lo que voy a hacer ahí es hablar del sexo de los ángeles, si no voy a hacer que el equipo entienda cuál es la necesidad que tenemos que implementar. No hagas cosas por hacer, hazlas porque realmente las necesitas y porque te van a ayudar a hacer tu trabajo. Ese es mi cambio de perspectiva, ¿no? El que yo al principio pensaba que era, pues eso, rituales. Luego porque lo tengo que hacer. Porque los tengo que hacer y luego me di cuenta que no. Que todo tiene una utilidad, ¿verdad? Todo tiene una utilidad. Es más, no creo que todos los refinamientos tengan que ser iguales. No es un guión seguido, ¿no? que tienes que hacer, ¿no? No todos los equipos refinan igual, no todos, pero lo importante es llegar al mismo objetivo, que es el entendimiento de la necesidad para que cuando lo construyamos con calidad y no haya errores. Entonces, eso es lo que hay que entender de la agilidad. ¿Qué es lo que busco con cada actividad para conseguirlo? Y luego ya cada equipo buscará cuál es la mejor manera de hacerlo. No hay que seguir un patrón establecido, no hay una forma buena de hacer las cosas, ¿no? Hay miles de formas buenas de hacer las cosas. Lo único que tienes que ver es cuál es la que a ti te funciona. Y ojo, aunque te funcione, cuestiónala. Esto de la agilidad, otra cosa que he aprendido que antes no lo percibía, ¿no? Es cuestiónatelo todo. ¿Pero por qué tiene que ser las cosas así? ¿Por qué tenemos que hacer siempre todo igual? ¿Porque llevamos toda la vida haciéndolo así? Pues joder, a lo mejor precisamente por eso tenemos que cambiarlo ya, ¿no? Porque ya está viejo, ¿no? Entonces, esa también es algo que me ha dado esta forma de trabajar. Qué bueno. Bueno, Jorge, nosotros nos conocimos en noviembre de 2019. Tú ya con tu equipo venías de hacer, en el caso de este proyecto que te abrió las puertas de este mundo de la agilidad, estuvisteis un mes previo preparando el lanzamiento del proyecto. Arrancamos en noviembre de 2019. Siempre cuento lo mismo, pero es que me hace mucha gracia, ¿no? Quise llegar ese lunes siendo alguien que, bueno, está por ahí oteando nada más, y luego me sentí mal cuando por la tarde charlamos un poco y decidiste posponer el kickoff que estaba el viernes, sí, porque hicimos algunos cambios, ¿no? Sí. Ahora entramos en eso, pero quería preguntarte inicialmente sobre cómo fue todo ese proceso de Inception que tuvisteis, cuál es la información que teníais al inicio y cuáles son los aspectos que trabajasteis durante ese mes, y yendo un poquito más allá, ¿qué ha sido distinto de esa experiencia con pues la gestión más tradicional de otros proyectos en los que tú ya has liderado? Muchos temas. Voy a intentar empezar y luego me va reconduciendo porque vale. Tengo una capacidad muy limitada de retención. El Inception me pareció vital, o sea, me pareció fundamental. ¿Por qué? Por lo que hablaba antes, ¿no? Yo entras con ese concepto de no es que nos tenemos que reunir todos los días, hacer una daily, luego cada X tiempo tenemos que hacer una review, luego tenemos que hacer una retro. No va de esto. La agilidad no va de esto. No va de hacer proyectos utilizando un tablero, utilizando unas reuniones. No es eso. La agilidad no es eso. La agilidad es otra cosa. Es ¿qué quieres construir lo primero? ¿Para quién se lo vas a construir? Lo segundo, ¿quién necesitas que te ayude a hacer esto?
pues todas esas cositas que en proyectos tradicionales siempre hacíamos, ¿no? Todos hacemos un listado de stakeholders, ¿no? Nuestros stakeholders, ¿quiénes son? Lo hacemos y tenemos una lista que normalmente copiamos de proyecto a proyecto. Es lo que hacíamos, las cosas como son. Aquí no es eso. Aquí es, oye, ¿a quién le tengo que preguntar y qué es lo que necesito saber y quién me lo puede facilitar, ¿no? Todas esas preguntas te las tenías que hacer porque al final tenías que hablar con esa persona y entender su necesidad y su problema, ¿no? Entonces, claro, necesitamos tener esas personas de referencia y de contacto, porque si no, ¿a quién coño voy a preguntar, no? Entonces, bueno, pues todo eso fue necesario. También fue necesario, aunque no es el objetivo del Inception, pero yo creo que también ayudó a crear equipo, ¿no? Ya empezamos, ahí empieza el equipo a formarse, ¿no? Éramos todos desconocidos, en este caso nos estaba ayudando un proveedor que nos facilitaba una serie de developers que iban a trabajar con nosotros, no nos conocíamos nadie, entonces bueno, pues todo este proceso de Inception pues ayudó a formar ese equipo, ¿no? A cambiar ese modelo de relación que veníamos acostumbrados a tener con los proveedores donde, oye, estos son mis requisitos, oye, esto es lo que te entrego, no, esto no es lo que yo quiero, no, esto no es lo que tú me has dicho. No, ya no era eso, ya no va de un modelo con el proveedor en el que yo le mando lo que quiero que me construya, él me lo entrega y luego tenemos que estar discutiendo. Se abre una batalla, claro, ¿no? se abre una batalla y que rompes con todo eso, ¿no? Rompes con eso porque el proveedor ya está ahí para ayudarte en el minuto cero. No es algo que yo le voy a dar el listado de requisitos, no, él está ahí contigo. Ese refinamiento que hablaba antes, ¿no? Que para mí es un evento que ha sido duro, ha sido un evento duro hasta que hemos conseguido hacer que medianamente funcionase, ¿no? Bueno, pues en ese momento ya ese proveedor, que ya no es proveedor, es un miembro más del equipo, es alguien más del equipo, ¿no? Pues está conociendo la necesidad, está planteando soluciones, está dando alternativas, está dando que al final es muy enriquecedor. Está pensando contigo cómo llegar al éxito. Y es muy enriquecedor, ¿no? Y entonces eso garantiza que lo que te entregue es lo que quieres, lo que hablábamos antes, ¿no? Esa sensación cuando haces una review y llega la persona que está esperando ese producto y te dice, joder, dámelo ya, por favor. Y dices, es que no puedo. Y dices, ¿pero por qué no? Porque hay otros factores, otros poderes que me impiden dártelo aún, ¿no? O nos faltan dos cositas, que eso es muy poco agile. Esa es una de las cosas que más nos ha costado, ¿no? Y romper, ¿no? Es cómo hago una entrega temprana de valor, porque es una empresa que lleva 100 años en el sector, sus sistemas han evolucionado durante todo este tiempo, entonces son sistemas que no son amigables, son sistemas que no son a lo mejor todo lo potente que deberían, pero son sistemas que les están dando un servicio, ¿no? Les están dando. ¿Y cómo llego yo ahora? Y le digo, toma, tienes esto, pero solo haces una cotización. Y ella, pero ¿y si tengo que contratar? Tenemos que ser creativos ahí, porque la herramienta aún no, el producto aún no está. Entonces, esa parte yo creo que es un caballo de batalla que tenemos que ver cómo somos capaces de superar, porque hasta que no superemos eso, la agilidad deja de tener sentido y esa parte de ser más baratos se pierde. Porque nosotros somos más baratos si te entrego y tú ya empiezas a recuperar esa inversión. Porque ya estás recuperando la inversión y yo sigo creciendo, pero tú ya vas recuperando inversión. Entonces, eso de alguna manera te hace ser más barato. Cuanto antes empiezas a ganar dinero... Por lo menos más rentable. Más rentable. Que es el punto. Más rentable. Efectivamente, es cierto. El enfoque es más correcto así. Entonces, bueno, pues en eso aún tenemos mucho que trabajar. Mucho que trabajar. Vale, entonces hacéis ese primer mes de Inception en el que se establecen los pilares del éxito del proyecto, ¿no? Se establecen cuáles son las líneas maestras... Más que el éxito del proyecto, el éxito del producto.
creo Vale, que es bien, lo eso que es. tendríamos que hablar, porque ya dejamos de hablar de proyectos, ya no hablamos de las fases del proyecto tradicional, del waterfall, de toma de requisitos, análisis, desarrollo, ¿no? Ya todo eso rompemos con ellos. Una cosa que también quiero poner de manifiesto es, eso no significa que no se haga análisis, que no se haga toma de requisitos y que no se haga... pero no lo haces de una manera tan estructurada y tan en pasitos, ¿no? Que luego el problema que tenías es que el análisis, los requisitos eran fenomenales, luego lo pasabas al análisis, era cojonudo, pero cuando lo llevas a construcción, pues entonces ya empezaban las cosas a perderse por ahí. Eso es. Entonces, terminéis esa primera parte y luego ya para el arranque es cuando yo llego a vuestra vida. Y ahí lo que hacemos es, yo recuerdo que hicimos en primera instancia dos cosas. Una es darle una vuelta a tu backlog, ¿no? A la estrategia de creación de producto que tenías definida, que me acuerdo que tú lo tenías muy parcelado por verticales, y me acuerdo que por la tarde te dije, oye Jorge, yo lo que estoy viendo con esto es que hasta que no termines el final, no tienes nada utilizable. Correcto. Si yo estuviera en tu pellejo, lo plantearía de esta otra forma, que te acuerdas que lo que hablamos fue empezar a lonchear, sí, ¿no? En lugar de cubrir verticales completas, totalmente. hacerlo de manera transversal, horizontal y haciéndolo luego crecer con un sentido estratégico. Y tú dijiste, me cago en la leche. A mí me gustó mucho la actitud tuya porque siempre has sido un tío muy abierto a los inputs que has recibido y has dicho, Si si me tiene sentido, vamos a convencen, explorarlo. si me convencen. Claro, claro. Pues soy también una persona bastante terca, ¿no? El tema es que cuando algo tiene sentido, tiene sentido. Cuando algo es coherente, es coherente. Entonces, si yo estoy haciendo el proceso de cotización con los pasos de captura de cliente, segundo, capturo los riesgos, tercero, capturo... pues sí, efectivamente estoy haciendo el proceso, pero ¿qué pasa? Que hasta que no tenga todos los trocitos de ese proceso, no voy a tener el proceso, ¿no? Entonces oye, vamos a pensar diferente. Es algo que cuando tú vienes de una metodología tradicional, la forma ordenada de hacer las cosas es esa, ¿no? Cada paso del proceso. ¿Por qué? Porque yo te lo voy a entregar luego, el diseño, así. Te lo voy a entregar cada pasito y tú me lo vas a ir construyendo y cuando termines de construir todo, pues todo tendrá sentido, ¿no? Pero en la agilidad ya no se debe pensar así, ¿no? Y entonces, claro, yo mi mindset aún no lo había cambiado. Yo seguía pensando de la manera tradicional, ¿no? Cuando ya llegas y dices, claro, yo lo que tengo que ver es cómo puedo tener la cotización lo antes posible, aunque sea totalmente incompleto. Tú fíjate lo que te estoy diciendo, totalmente incompleto. Es algo que tenemos que estar preparados a aceptar, ¿no? Es un cambio de mentalidad Claro, muy grande. es algo que tenemos que estar preparados para aceptar. Aún no estamos preparados para aceptar eso. Cuando hablábamos antes, ¿no? de cómo poner en producción algo temprano, pues pasa por ahí. Pasa por, oye, tenemos que aceptar que esto es imperfecto. Tenemos que aceptar que no tengo toda la funcionalidad. Tengo que aceptar, claro, en una empresa donde están acostumbrados después de 100 años a hacer eso, no es como una startup, ¿no? Donde pues, estoy poniendo algo en producción, pues lo puedo hacer así, porque no tengo nada, pues todo lo que ponga es poner, es ganancia, ¿no? Aquí no. Entonces, claro, esa es la parte más complicada que te decía, ¿no? Y por tanto tenemos que cambiar toda la mentalidad. Y a mí me costó cambiar esa mentalidad. Y me sigue costando cambiar esa mentalidad. Yo creo que la parte más difícil de aplicar en esto de la agilidad es esa, ¿no? Ser consciente de que tienes algo que es imperfecto, sabes que es imperfecto, pero ojo, que no te tienes que avergonzar porque sea imperfecto. Todo lo contrario, es, oye, pero que lo tienes en 3 semanas, que no has tenido que esperar 7 meses a tener algo perfecto. Lo tienes en 3 semanas. Ahora, pues lógicamente lleva un proceso de trabajar con toda la gente que lo va a utilizar para que sepan que no es perfecto y qué hacer o cómo hacer, que muchas veces pues nos cuesta hacer, ¿no? Pero bueno, yo poco a poco creo que eso ya va dejando huella, aunque la cabra tira al monte y siempre volvemos otra vez. No, pero es que no le avisa de... Ya, sí, estoy de acuerdo, pero... No todavía. Pero es tan importante que lo haga ahora mismo. Esa es una pregunta buenísima, ¿eh? Claro, pues esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no?
y nos tenemos que hacer con una mentalidad no de que estás quitándole funcionalidad al producto, sino que estás adelantando valor sin ser perfecto, ¿no? Sin esperar a ser perfecto. Entonces yo creo que eso es muy importante, pero es muy difícil de asumir. Qué bueno. Ahora, dentro de un ratito, me gustaría indagar un poco más en cómo ha cambiado tu relación con las áreas de negocio, precisamente por estos cambios. ¿Esto se va a publicar? Probablemente. Bueno, yo creo que ha sido curioso. ¿Quieres que hablemos ya del tema? Te iba a hacer otra pregunta vale, antes, dale, pero dale, para abrir un poco ese hueco. Bueno, el caso es que nosotros arrancamos y lo que hicimos fue inicialmente perfilar un modelo de trabajo. No un modelo totalmente prescriptivo, pero sí es cierto que a mí no me parece que sea necesario que haya que reinventar la rueda cada vez que lanzas un equipo nuevo, sino que para eso ya está la experiencia de los consultores, que sabemos cosas que funcionan, cosas que cuestan un poquito más, un poquito menos, ¿no? A mí me gusta siempre en ese sentido crear una base de trabajo de elementos que ya sé que funcionan, que aunque vosotros utilizasteis Scrum no lo prescribe, pero la experiencia nos dice qué cosas te llevan al precipicio y qué cosas no. Entonces, arrancamos con un pequeño modelo así, os insistí mucho en utilizar sprints muy cortitos, de 2 semanas, pero en vuestro caso dijisteis... Que no ha terminado de calar. Mira, que no, y tiene sentido. Vosotros optasteis por sprints de 3 semanas, por un modelo de convivencia dentro de una empresa más grande, Correcto. que no está de momento adaptada a un modelo Correcto. así ágil. Recuerdo especialmente el primer sprint. El primer sprint en el que normalmente hay mucha base tecnológica que trabajar y no ocurre nada al final del sprint, nada que el cliente o el usuario sea capaz de ver. Pero vosotros desafiasteis eso. Y llegó el primer sprint, hicimos la primera review, que creo que vinieron como 30 personas a esa primera review, y ya había alguna pantallita que enseñar. Sí, no conseguimos el Spring Goal, que hubiese sido la hostia, ¿no? Eso ya hubiese sido... pero sí pudimos entregar algo, Es más, nos cuestionamos, recuerdo una conversación contigo donde nos cuestionábamos si hacíamos o no hacíamos la review. Oye, es que no hemos hecho el Spring Goal. Y recuerdo que me dijiste, ¿tienes algo que puedas enseñar que aporte valor y que podamos obtener feedback? Sí. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la review? No decir que has hecho el Spring Goal, es validar que lo que estás haciendo es lo correcto. Entonces, si lo que tienes que hacer es validar que lo que estás haciendo es lo correcto y tienes cosas que puedes validar, coño, valídalo, ¿no? Y ya está, y no pasa nada si no consigues el Spring Goal o si lo consigues. Hombre, lógicamente tiene que haber un compromiso por conseguirlo, tiene que haber una predisposición a conseguirlo. Hay que luchar. Hay que lucharlo para conseguirlo, ¿no? Y el no conseguir un sprint pues, es un punto a gestionar porque se sufre. Parece que no, parece una tontería, pero los que estamos ahí nos hemos dejado la piel en conseguirlo y luego llegas y ves que no puedes, pues se pasa mal, ¿no? Pero bueno, enseguida te rehaces porque esto es así. La agilidad es otra cosa que tiene, es que no te deja tiempo a lamentarte, ¿no? Porque hemos terminado el sprint, lo hemos conseguido, no, pues vamos al siguiente. Y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Y cada 3 semanas entregas, y cada 3 semanas entregas, y cada 3 semanas entregas. Con lo cual es una sensación de... Los lunes, yo recuerdo los lunes, porque nosotros hacíamos la review los jueves, hacíamos la planning los viernes, y el lunes era una sensación, un lunes después de una planning, era una sensación como de, venga, va, como cuando empiezas un proyecto. Pero claro, eso te dura hasta el miércoles. ¿Vale? Porque el miércoles ya estás con los primeros problemas que te encuentras en cualquier proyecto, ¿no? Que falla no sé qué, que no sube, que hay un problema con... Pues lo típico, ¿no? Y luego ya tienes la siguiente semana donde ya empiezas a ver que, oye, chicos, tenemos que ver cómo sacamos esto, porque ¿qué podemos hacer para sacar esto? Pues hay que... Vale, y lo haces. Y la última semana, que es una semana de estrés, pues como cuando entregas cualquier proyecto, todos hemos entregado, pues falta esto, venga rápido, que subo, que... Y bueno, pues vas sufriendo lo que sufres en un proyecto tradicional.
Cada 3 mismas semanas. sensaciones, pero cada 3 semanas. O sea, es que no te puedes estar lamentando una semana como en un proyecto tradicional. Claro, te obliga a tener aquí ritmo. ¿te quieres lamentar? Vale, te dejo 30 minutos. Venga, vale, ¿vamos? Y es así. Entonces, eso es buenísimo. Se me ha ido el hilo de lo que... Bueno, estamos hablando de la review, que te decía que a mí me gustaba mucho porque vale. en esa primera review ya lleváis algo. Sí. Vino muchísima gente porque había mucha expectativa, Sí. pero lo interesante no es que en esa review hubiera mucha gente, es que en la siguiente había más. Sí. Y en la tercera había más. De hecho, recuerdo que venía un delegado, Sí. todas las reviews De desde Valladolid, Valladolid. sí. Venía a la review y luego se piraba. Pero decía, Bueno, no sé si se piraba o no, pero venía venía a propósito a la eso es, review. decía, yo esto no me lo quiero perder. Luego había otras personas que por una cuestión de distancia se conectaban desde Canarias y estaban online. O sea, no solamente teníamos, y esto era un pequeño equipo, y tenía como, pues eso, entre 30 y 40 personas, dependiendo de la review, ahí enchufadas. Enchufadas no solamente viendo lo que entregabais vosotros, que ahora sí quiero hablar de cómo estaba estructurada la review porque me parecía espectacular, sino que estaba discutiendo con vosotros, o sea, se creaba un foro ahí de discusión Sí. sobre, oye, pues esto me gusta así, esto creo que es interesante así. Ellos tienen una oportunidad también, que te acuerdas que alguna vez lo hemos hablado, ¿no? De que ellos bajaran a tocar el software y vosotros vierais cómo se relacionaban con el software, aprovechando que eran algunos de ellos personas que tenían que utilizarlo o gente de sus equipos, ¿no? Creo que ahí se creó un espacio de inteligencia colectiva alrededor del producto que ha sido, bajo a mi juicio, espectacular. De ahí ha salido de esas conversaciones que salían ahí, ha salido algo que para mí es mi evento favorito, es mi evento fetiche, el Discovery. El Discovery, ese momento de llegar y decir, oye, ¿cuál es la próxima funcionalidad que queremos hacer? Vamos a juntarnos y vamos a descubrir qué hacen, cómo lo hacen, qué tienen, qué problemas se encuentran. Vamos a intentar entender su realidad, ¿no? Y luego, a partir de ya conocer su realidad, vamos a intentar crearles una nueva realidad que les ayude a que esto sea mejor, ¿no? Y todo eso surge de esas discovery, ¿no? De esa participación tan activa que tenían los stakeholders, que me hizo decir, joder, ¿y por qué no podemos adelantar esto, no? Vamos a adelantar este momento. Vamos a hacer que cuando lleguemos aquí, a la review, solo hablemos de, sí, o sea, de lo que son la parte más, ¿cómo decirte? No tan funcional, sino de la parte más del detalle, ¿no? Oye, pues estaría bien que además, oye, podría ser, oye, que este botón, que a ver si en vez de 2 clics es 1. Bueno, conversaciones también enriquecedoras. De hecho, en algunas reviews hemos puesto a pues, algún delegado o algún participante a pilotar la aplicación. ¿Por qué? Porque vemos dónde se quedan enganchados. Ese es fuego real. Claro. Ese es fuego real, pero controlado. Vemos dónde se pierden, vemos si realmente es tan intuitiva, porque cuando tú la estás construyendo, para ti es súper intuitiva. No puede ser de otra manera. La has construido tú, joder. La has hecho tal como tú pensarías, pero el problema no es que la haces para ti, el problema es que lo estás haciendo para otras personas que pueden pensar de forma distinta, ¿no? Entonces, queríamos que la review fuese eso, fuese ver si realmente retara a lo que habíamos construido de una manera más de experiencia de usuario, ¿no? Y todas esas conversaciones más de operativa, funcionalidad, necesidad, adelantarla y llevándolo a otro espacio, ¿no? Y ahí empezamos a crear esos discovery, ¿no? Entonces fue muy chulo por eso, porque ha provocado no solo lo que tú dices, ¿no? que era muy guay, sino que provocó también el hecho de, joder, vamos a probar cosas nuevas que no teníamos aún y que no es del framework Scrum, esto no es del framework Scrum. Oye, ¿por qué no? Vamos a adelantar esto, ¿no? Entonces, eso también estuvo muy chulo. Qué eso, bueno. Sí. Volviendo un poco a la parte de reviews, que creo que merece la pena que se cuente, ahí lo que hacíamos era no utilizar la review como un mero reporte, que es lo que pasa en algunas realidades, sino que lo que buscamos era, pues eso, tener un foro de contraste de ideas. Entonces, ¿cómo lo tenemos estructurado? Inicialmente lo que hacíamos era hablar a los stakeholders, oye, de cuál ha sido, todo el feedback que nos habéis dado, eso lo presentabas tú muy bien y a mí me gustaba especialmente,
Es, con todo vuestro feedback, con todo vuestro esfuerzo hemos hecho esto. Que en algunos casos será decir, pues mirad, esto ya lo tenemos estudiado, pero no se puede hacer por esto, por lo otro. O no lo tenemos todavía claro, lo vamos a dejar priorizado en el backlog, en algún lugar, para cuando podamos abordarlo, cuando tenga sentido, pues lo abordaremos. Aún así, nos quedamos con ello. Otras cosas ya las hemos implementado y os las vamos a enseñar hoy y no se lo esperaban. Sí. Y otras estamos ahora mismo pues, haciendo un poco de estudio, estamos en esa fase de discovery o lo que sea, ¿no? A mí me gustó mucho porque la review era un foro tremendamente colaborativo y, a mi juicio, un ejercicio de transparencia, que no exhibicionismo, de transparencia brutal. Creo que ha supuesto abrir una caja negra de lo que era antes un equipo de tecnología, ¿no? Es un elemento más para abrir y decir, oye, pues esto es lo que nos está pasando y esto es lo que estamos haciendo con vuestro feedback. Pero luego, además, creo que hicimos ahí una cosa muy bonita, que era no solamente enseñarles el software en ese momento, en caliente, y tomar sus primeras impresiones, sino que luego además, ¿te acuerdas que después de la review les mandábamos un email diciéndoles, oye, que sepáis que todo esto lo tenéis en este entorno de preproducción, entrad por favor a verlo y os adjuntamos un formulario para que nos deis feedback dirigido, ¿no? Entonces, de ahí también entraba mucha información, porque claro, ya dejabas que la gente lo tocara, no solamente los que estaban en la review, sino otras personas en la compañía tocaran el software, pero de una forma ya más serena, más tranquila, quizá más metidos en lo que es su día a día y su realidad, ¿no? Eso fue una idea que empezó funcionando muy bien y que luego pues, el problema es que lo dejamos abandonado. En el sentido, no abandonado en el sentido de que no prestábamos atención al feedback que nos daban, ¿no? Sino abandonado en el sentido de que la gente cada vez iba dejando menos opiniones y no sabíamos cómo reactivarlo para que volviese a ser lo que fue en el principio. Fue una idea muy buena, creo que es una idea muy buena y de hecho teníamos como varias iniciativas que estuvimos nosotros pensando para ver cómo lo volvíamos a reactivar y potenciar, pero por desgracia no las hemos podido poner en práctica. Culpa nuestra, ¿vale? Porque aquí no es un problema de tener o no tener tiempo, es un tema de prioridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que nos vamos a lo urgente y nos olvidamos de lo importante. Y ahí me asumo mucha parte de culpa, pero seguro que llegará, seguro que eso va a llegar, seguro, porque creo que era necesario. ¿Por qué es necesario? Por lo que tú has dicho, ¿no? Porque ahí el usuario tiene la posibilidad de enfrentarse a la aplicación, al producto, y ver qué cosas le faltan. En una review donde nosotros les estamos enseñando la funcionalidad, les estamos diciendo, estamos explicando y demás, pues muchas veces no te surgen situaciones que te encuentras cuando te ponen la aplicación, ¿no? Entonces, eso también es algo muy importante. Igual que hablaba del discovery, que es la fase previa de llevarme determinadas conversaciones, ¿vale? Pues en un entorno donde además nos cuesta mucho poner en producción, por lo que hemos hablado antes, ¿no? De que hasta que no te da toda la funcionalidad no podemos abrir, porque tal, es súper importante encontrar los problemas de una manera temprana. Porque esto es otra de las cosas de las que va la agilidad. La agilidad va de personas, va de productos, va de equivocarte temprano, aunque suene raro. Entonces, eso lo que nos permitía era equivocarnos temprano. Porque claro, si yo estoy en un proyecto donde estoy trabajando en agilidad, donde estoy poniendo en producción cada 3 semanas, pero eso no se utiliza por el usuario, cuando me quiera equivocar, me estoy equivocando súper tarde. Bueno, te equivocas pronto, pero me equivoco pronto, tarde. Pero me entero tarde. Y cuanto ¿no? más tarde te enteres, más caro es. Claro. Entonces, eso nos ayuda a... Entonces, sí que es cierto que es algo que hay que potenciar y que quiero potenciar y que seguramente acabemos potenciando por lo que te digo. Porque si no, nunca nos equivocaremos temprano, que es lo que nos hace equivocarnos barato. Entonces, sí, llegará. Aunque ahora mismo tengo esa espinita que lo tengo ahí un poco abandonado. Ahí me has pegado la línea flotadora. Sabía que ibas a sacarme los trapos sucios. Vaya. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Jorge, me quedan todavía algunas preguntas más. Ahora sí, ¿cómo ha cambiado, en tu opinión,
tu relación como responsable de un proyecto, aunque luego tú tuvieras tu mentalidad en la gestión del producto, ¿vale? Pero tú en tu casa eres al final el responsable del proyecto, ¿no? ¿Cómo ha cambiado tu relación con las áreas de negocio? ¿Cómo es tu relación con tus colegas de tecnología? ¿Y cómo ha cambiado también la relación con los proveedores después de esta experiencia? Buf. Durante esta experiencia. Buf. Nada ha vuelto a ser lo mismo. Nada ha vuelto a ser lo mismo. Empezamos con nuestros clientes, ¿no? Que son al final los usuarios que van a utilizar la aplicación o las áreas que colaboran con nosotros, las áreas de negocio. Ha habido de todo. Ha habido de todo. ¿Por qué? Porque aquí lo que queremos es escuchar en cada parte al que tiene que hablar. Entonces, ¿qué pasa? Veníamos de un modelo donde había un área que centralizaba todo el desarrollo de principio a fin y se hacía todo en base a lo que determinaba este área. Pero claro, al final, en esto de la agilidad es ¿quién va a utilizar la herramienta? Los delegados, los comerciales. Vamos a la fuente. Claro, pues lo siento, pero tengo que ir a preguntarles a ellos. No, pero es que yo sí sé que tú te vas a encargar de poner cuáles son los controles, cuáles son las reglas, cuáles son... Y los vas a poner tú. Pero a la hora de definir cómo va a ser la aplicación, me lo tiene que decir un delegado. Porque es él el que se encuentra delante de un cliente con un problema que la herramienta no se lo sabe solucionar. Si tú no estás en esa situación, no vas a poder decirme ese problema y yo no lo voy a poder solucionar. Con lo cual vamos a seguir haciendo aplicaciones que cuando se le entreguen al usuario va a decir, es que esto a mí no me vale. Esto no, o si me vale está a medio gas, ¿no? O está a medio gas. No, es que normalmente lo que me dicen es que esto no nos vale. Que es triste, es muy triste, ¿no? Claro, ¿por qué? Al final hacemos unas aplicaciones que están pensadas y hechas para las áreas de central. Entonces, claro, yo siempre pensaba lo mismo. Cuando veo una pantalla donde ves un formulario con 200.000 datos, yo siempre pensaba lo mismo. Yo decía, ¿y esto realmente son necesarios todos estos datos? Porque en realidad cumplimentabas uno o dos. Digo, todos los demás, ¿para qué? Eso, perdona, me recuerda a un proceso de design thinking que viví con una empresa de automóviles y el responsable de un concesionario me dice, oye, para esta parte te cuento lo que tenemos que hacer o lo que realmente hacemos para vender. Claro, ese es el tema. El tema Ojo, es ese. Vaya matiz. Pero joder, es que eso es lo importante, ¿no? O sea, es cuántas cosas hacemos que realmente no son necesarias o que son necesarias en una fase final pues hagámoslo sencillo, ¿no? Vamos a buscar la sencillez en todo esto, ¿no? Y yo siempre veía esos fechas de tramitación, usuario tramitador, el no sé qué, el no sé cuántos, todo eso ahí en la pantalla. Y decía, ¿y todo esto? ¿Para qué lo...? No, yo eso no... Es que no sé ni lo que significa, me decían. Fíjate. Y yo digo, ¿y por qué está ahí? ¿Qué pasa? Pues que esto lo diseñaba los equipos centrales. En los equipos centrales, al final, luego ¿qué quieren? Pues tener trazabilidad de todo y información de todo. Entonces necesitan en pantalla ver todo eso, pero Claro, pero yo trabajando pero desde eso su necesidad, claro, no desde la necesidad real claro, de quien está... pero esa necesidad será para otra cosa, ¿no? Pues ya tenemos tu funcionalidad para tu necesidad, pero no le traslademos tu necesidad tu problema a la red, ¿no? Y que tengan que estar lidiando con formularios que nadie entiende, ¿no? Hagámoslo sencillo. Y luego ya, pues a ti ya te daremos la información que necesitas, ¿no? Bueno, pues eso pasa y eso es difícil explicar a determinadas áreas, ¿no? Y hay otras áreas, pues lógicamente el que va a usar la herramienta, que llegas y le dices, oye, perdona que te moleste, ¿tienes 5 minutos para explicarme cómo es la herramienta que necesitas para trabajar? Bueno, encantados. O sea, es de verdad... ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a que se les pregunte. Entonces, cuando una persona que es la que realmente utiliza la herramienta, la que realmente ve que te preocupas por sus problemas y sus necesidades, joder, lo recibe con los brazos abiertos, ¿no? Y nosotros también, porque al ver que realmente solucionamos y facilitamos el trabajo de otra persona, pues hace que nuestro trabajo tenga sentido. Entonces, al final todo esto es algo que se retroalimenta y que fomenta pues esas cosas que comentabas en la review, ¿no?
sentimiento de pertenencia, ¿no? Todos sentían ese producto, ese proyecto como suyo. Y todos remáis en la misma dirección. En la misma dirección. Lógicamente, pues las áreas que estaban acostumbradas a tener el control de todo, pues muchas veces pues, se sienten como... pero no es real, no es que se les deje de lado, es que se les atiende a sus necesidades concretas, pero no se llevan a todo el mundo esas necesidades concretas. Entonces, bueno, es una cuestión de cambiar el mindset, de entender qué hacemos y para quién lo hacemos, y bueno, pues forma parte del aprendizaje. Entonces, las relaciones ahí con las áreas, con nuestros stakeholders, ha habido de todo. Ha habido relaciones que han ido a mejor, que no existían antes, y ha habido dificultades, pero bueno, que también siempre, porque otra cosa que sí que noto como un factor común en la empresa es que la gente piensa de forma distinta, pero todos siempre buscan el mejor resultado, ¿no? El mejor resultado para la compañía, para el cliente, para todo, ¿no? Entonces, siempre hay una posición de, vale, que yo no pienso como tú, pero es que yo quiero lo mejor, y el otro igual, quiero lo mejor. Entonces, aunque haya ese conflicto, siempre es un conflicto que va orientado a mejorar y a dar el mejor resultado, con lo cual pues siempre es gratificante. O sea, al final, aunque haya momentos más o menos agradables, pero siempre al final el resultado suele ser muy agradable. ¿Y cómo ha sido este camino con tus compañeros de tecnología? Con mis compañeros de tecnología muchas veces... puedas contar. Muchas veces los compis que no forman parte del equipo, ¿no? Te refieres, ¿no? Eso es. Pues claro, nos veían como esos locos de los post-it. ¿Y tú, aparte de poner post-it para un lado y para otro, haces algo? Pues sí, fíjate, tengo una aplicación en producción. Con estos post-its, al final, fíjate lo que... Y esto de los post-it, yo creo que es curiosidad, ¿no? Lo que les genera. Porque sí que lo que tenemos todos en común es que a todos nos dicen lo mismo. No era solo a mí al que le decían, llegas tarde, eres caro y lo que haces no es lo que necesito, ¿no? Nos lo dicen a todos, ¿no? Entonces, el encontrar algo que te permita salir de ahí, que de verdad que es lo más frustrante y lo más duro de mi trabajo, por lo menos a mí personalmente, lo que más me duele es eso, te agarras a ello o quieres agarrarte a ello, ¿no? Entonces, mis compañeros al principio era la broma de... Pero los post-it y los post-it... Bueno, que sabes que lo de los post-it, esa coña es prepandemia. Sí, ¿sabes? Ahora ya han no. desaparecido, ahora ya todo es mural, todo es Trello, todo es Jira, entonces es todo digital. Pero bueno, mira, una de las cosas que nos enseñó la pandemia, ¿no? De las cosas buenas, ¿no? Nosotros al principio pues trabajábamos todos juntos, ¿no? En el mismo centro, todos juntos, el equipo de desarrollo, el equipo muy cerca del área de negocio, ¿no? Para tener esa proximidad y ese trato cercano e inmediato que requiere la agilidad. Bueno, pues la pandemia nos ha obligado a aprender a adaptarnos, que es otra de las cosas de las que va la agilidad, y aprender a seguir entregando el mismo valor en unas circunstancias muy distintas. Bueno, pues en esto nos ayuda a ser incluso más sostenibles, ¿no? Porque muchas veces el problema del talento es que no lo tienes aquí. Bueno, pues esto nos permite tener talento en Burgos, en Málaga, en Barcelona, y oye, eso también ayuda, ¿no? a todo esto. Entonces, con respecto a mis compis, pues eso, al principio era mucha coña, luego han ido sintiendo esa curiosidad, y yo creo que ahora lo que tienen es envidia. Tienen envidia, ¿no? Y tienen envidia y voy a enganchar... Sí, envidia sana, y voy a enganchar con el tercer punto. Porque mientras que ellos están al teléfono discutiendo cambios de alcances con el proveedor, yo estoy en un Teams, en una reunión, explicando de primera mano con las personas que tienen ese problema, o trabajando, mejor dicho, más que explicando, trabajando con las personas que tienen el problema y con el equipo, en cuál es la mejor solución que les podemos dar, ¿no?
y ya se han acabado esas discusiones de cambio de alcance, se han acabado todas esas cosas. Discusiones además de suma cero. De suma cero, de suma cero. Son discusiones que gane quien gane. Todos pierden. Claro, efectivamente, no se genera ningún tipo de valor añadido al respecto. No genera valor, genera además más retraso, más coste y enturbia la relación, ¿no? con los proveedores. Yo, si hay algo que tengo claro, es que con esto de la agilidad yo no estoy trabajando con proveedores. Yo tengo compañeros que tienen un grado de implicación y de compromiso con el producto como mínimo igual que el mío. Con lo cual, cuando existe esa sensación o percibes esa involucración, pues para mí ya no es un proveedor, es un compañero, es alguien que me está ayudando a crear algo para que sea bien para la compañía, ¿no? Entonces, es otro modelo de relación, es totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados con los modelos tradicionales. Pero bueno. Qué bueno. Jorge, vuelvo otra vez un poco al inicio, ¿vale? El inicio del proyecto. Cuando llegué por allí, cambiamos un poquito el paso sobre la estrategia que tú ya tenías definida de producto. Y un poquito después utilizamos otra herramienta nueva que volvió a cambiar otra vez un poco el paso. ¿Te acuerdas que hicimos un User Story Mapping? Con el que lo que hicimos fue proyectar en una pared cuáles eran esos grandes pasos del flujo de cotización que tenías para los colectivos, y estuvimos viendo cómo podíamos dar respuesta en trozos pequeñitos a cada uno de esos pasos, ¿no? Y elaborando de nuevo una estrategia diferente. Eso luego llegó un momento en el que eso nos sirvió para estructurar tu Product Backlog, pero hubo un momento en el que diste un paso más además, ¿no? Y ya creaste un roadmap, una visión a más largo plazo, muy orientada a la entrega de valor, de oye, pues cuál es ahora mismo la previsión, una mezcla de deseo y previsión que tenemos sobre hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y a mí es un ejercicio que me gustó muchísimo. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo cuando metemos un sistema basado en PDCA como es Scrum, de quedarnos dando vueltas alrededor del mismo problema buscando la perfección de una cosa muy pequeñita, ¿no? Y perdiendo la perspectiva del lugar al que nos tenemos que dirigir, del producto que tenemos que crear y de cuál es la necesidad que tenemos que responder y cuándo hay que responderla, porque las necesidades también quedan obsoletas, ¿no? Al final tú puedes crear un producto espectacular que atienda una necesidad de hace 4 años y dices, ostras, es que hay algunos factores que han entrado en juego que han cambiado el panorama, entonces llego ya tarde, ¿no? Creo que al final contar con un poquito de visión, una dirección nos dice efectivamente cómo nos tenemos que mover y desplazar, sin que tenga que ser tremendamente predictivo y sin que el plan se convierta en el fin. Sí, lo primero, cuando haces este tipo de ejercicio, lo primero que tienes que tener claro es eso, que todo esto tiene que ser susceptible al cambio. Eso es. Y tiene que tolerar el cambio, porque muchas veces vas a desarrollar algo que, oye, que a lo mejor al cabo del tiempo dices, oye, no, para que esto nos hemos dado cuenta que por aquí no va la cosa, ¿no? Que va por otro lado, ¿no? Y tenemos que virar, ¿no? Entonces, todo esto tienen que ser cosas muy modulables, muy, ¿cómo decir? Primero, vale, vamos a ver si soy capaz de explicar este trabajo. Tenemos que tener en cuenta que no podemos perdernos en definir cómo va a ser el futuro. No podemos perder tiempo en predecir el futuro, porque no somos videntes, no somos capaces de hacer ese ejercicio y no tiene sentido. Es decir, lo que tienes que intentar es ir atendiendo a lo que más te aprieta ahora, ¿no? Y lo que más me aprieta, lo que más valor me aporta en este momento y lo que más necesito en este momento. Vale, pues vamos a poner el foco ahí, ¿no? Y ahí vamos a hacer un trabajo de detalle. Vamos a desglosar la información ahí con el nivel de detalle que necesitamos para poderlo construir. Eso es un buen matiz, el nivel de detalle que necesitamos hoy. El que necesitamos hoy para poderlo construir. Y entonces eso lo tenemos siempre en el presente, ¿no? Lo tenemos siempre en la línea de tiempo más pegada al presente. Conforme nos vamos alejando en esa línea de tiempo, lo que vamos haciendo es subir el nivel de detalle. Dejar detalles cada vez más vagos. Yo ya no tengo que saber
cómo va a ser un proceso. Sé que tienes algo por ahí que se llama suscripción. Ya llegaremos. Cuando lo tengamos ya cerca de él, verás cómo vamos a entrar a profundizar. Pero ahora mismo no necesito saber nada más que tienes eso. ¿Por qué? Porque al final hay una realidad, y es que tenemos que reportar a nuestros mayores, tenemos que darles información. Ellos quieren saber cosas que, si estuviésemos pensando de la obra de nuestra casa, veríamos súper lógicas, ¿vale? Es que está pasando con mi dinero. Es decir, ¿cuánto me va a costar? ¿Cuánto tiempo voy a estar metido en este infierno? ¿Y cuándo voy a empezar a poder utilizar lo que estoy invirtiendo? Entonces, para hacer ese ejercicio, pues lógicamente tienes que proyectar a lo largo del tiempo. Como he dicho, no somos una startup donde no tenemos nada y vamos construyendo y, oye, y nuestro futuro lo vamos haciendo conforme vamos evolucionando en nuestro producto, ¿no? Aquí no. Aquí tenemos una historia detrás, una tecnología detrás, unas funcionalidades detrás que ya tienen todo eso, ¿no? Entonces, como mínimo, tenemos que proyectarlas. Ahora, lo que no nos interesa es definirlas en este momento. No nos interesa llegar a ese nivel de detalle. ¿Por qué? Porque es que a lo mejor la funcionalidad o la necesidad, aunque sigue existiendo, pero cambia la forma de resolverla. Joder, a día de hoy ya tenemos un IA que nos está enseñando cosas que vienen, nos está dejando ver cosas que vienen, pero que ni siquiera somos capaces de imaginarnos cuál puede ser la repercusión que tiene. Entonces, ¿para qué voy a estar hoy gastando el tiempo en definir cómo va a ser el proceso de suscripción que voy a construir dentro de 10 meses o 6 meses? Si es que a lo mejor dentro de 6 meses seguirá habiendo suscripción, pero ya no la vamos a hacer como ahora. La vamos a hacer utilizando ChatGPT, o la vamos a utilizar, la vamos a resolver utilizando yo que sé qué, ¿no? Entonces, no tiene sentido que me ponga ahora a definir, pues va a ser así, va a tener estas pantallas y va a tener esto y tengo que hacer, cuando pulse aquí, ya llegará. Cuando esté cerca, sí, porque ya cuando estamos hablando de 3 meses, sí que soy capaz de saber cómo lo voy a hacer y con qué contamos para poderlo hacer, ¿vale? Pero 7 meses, 8 meses, no me interesa nada. Pero sí, volviendo otra vez a ese roadmap, pero eso no significa que yo no les tenga que decir a mis mayores cuándo vamos a tener esto, ¿no? O qué nos falta. ¿Cuál es la previsión que tenemos ahora o mismo, qué falta? que luego se va ajustando sprint a sprint? O sea que aquí creo que también uno de los grandes cambios ya no es que digas mi previsión es esta y me tengo que ajustar a ella, sino que sobre el terreno, claro, cuando tú abres la puerta a que se revise y se enriquezca todo lo que vas haciendo en ciclos cortitos, la previsión tiene que cambiar necesariamente. Totalmente. O sea, es que es una absurdez pensar que yo puedo abrir la puerta a recibir feedback que tengo que implementar, pero la previsión sigue siendo la misma. O sea, las cosas no casan, ¿no? Entonces, lo bueno que tienes es que tú en periodos muy cortitos, cada 2 o 3 semanas, tienes, como mucho, si no lo haces con más frecuencia, tienes una oportunidad de hacer un ajuste de toda tu proyección y además transparentarlo. Totalmente. A todo el conjunto de tus grupos de interés. Además, es un roadmap que está accesible a todo el mundo lo tiene. Unos no lo ven porque les da pereza, otros lo ven y no lo entienden porque somos también raritos, ¿no? Utilizamos términos que a lo mejor no son los más adecuados, pero los trabajamos, intentamos explicarlos. Review a review, siempre les enseñamos la foto de los 3 primeros meses, siempre tenemos esa foto de los 3 primeros meses. 3 primeros meses por lo que he dicho antes, porque es en lo que más certeza tenemos de cómo va a ser. No le pongo todo el roadmap, pero sí que luego levantamos ese zoom y decimos, oye, y luego vendrá todo esto, ¿no? Para que todo el mundo sea consciente de qué falta, de qué tenemos hecho, de por dónde vamos. Y ya te digo, o sea, es una herramienta que yo creo que es imprescindible. Yo los primeros años, además, si mi jefa me oye, se descojonará de esto, pero claro, ella llegaba y me decía pues, lo que necesitaba saber, lo que le preguntaban a ella, cuando llegaba y decían, oye, ¿y lo de los colectivos esos que estáis haciendo?
¿Y yo qué les digo? Que estamos construyendo, lo que están muy contentos los usuarios con lo que estamos haciendo, pero que me están preguntando que cuándo vamos a estar, ¿no? Entonces, me costaba muchísimo porque yo le decía, Silvia, es que no lo sé. Es que no lo sé, es que no sé. Claro, yo me quedaba siempre en esa foto de... Y ya llegué trabajando con otro equipo de potenciación, no sé qué tal, pues, ¿no? Pues llegamos a ver, a construir, ¿no? Esto de co-crear, que se lleva tanto ahora, ¿no? Que no me gusta nada, pero esa palabra... Cada vez que me se suena habla de fea. co-crear, tío, me viene a la mente concreta. Sí, a mí es una palabra, la palabra no me gusta, no es lo que significa, ¿no? No me gusta esa palabra, pero se lleva muchísimo y ahora si no dices co-crear no eres nadie. Bueno, pues hicimos esta herramienta, ¿no? Esta herramienta que nos pudiese servir, ¿no? Que nos pudiese servir tanto para abajo como para arriba. ¿Por qué? Primero le damos al equipo esa visión. Ellos no saben qué es la suscripción. ¿Vale? Me ha venido esto porque era un tema que teníamos ahí muy calentito, la suscripción. Saben que la suscripción va de valorar los riesgos y evaluar cómo de bueno o malo es un riesgo que estamos asegurando. Si tenemos una casa de madera, hecha de madera, pues ya sabemos que el riesgo de incendio es altísimo, ¿no? Tenemos que valorar eso, a ver qué grado de exposición al fuego puede tener esa casa, ¿no? Entonces, pues de eso va la suscripción. Quédate con la idea. Luego ya veremos qué implica la suscripción, ¿no? Y cuáles son todas las aristas que tiene. Cuáles son los detalles, los problemas, eso eso es. Ya, pero quédate con esa idea. Tenemos que evaluar el riesgo y lo evaluamos en base a eso. Una persona, pues en base a las enfermedades, un coche, pues en base a los siniestros o a los daños que tiene, una casa, pues en base a los años de construcción, los metros, pues cada riesgo pues tiene unos factores que son los que hacen que les llamemos riesgos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ya llegará, ¿no? Y ya entraremos en ese detalle, pero quedaros con esto, ¿no? Y a ellos les venía muy bien, ¿no? Tener esa foto. Y luego también les decíamos, oye, está en la foto a día de hoy. Si mañana cambian las prioridades, por lo que sea, todo esto lo podemos cambiar, ¿no? Eso fue, además, una de las cosas que nos hizo cambiarle el formato. ¿Por qué? Porque cada vez que teníamos que cambiar algo era un coñazo. Lo hicimos muy bonito. Lo hicimos precioso. Pero el coste del cambio... Pero claro, joder, cada vez que teníamos que cambiar una cajita de un lado para otro era mover todo... Y era un infierno. Y entonces tuvimos que cambiarle el formato. Algo más espartano, algo más sencillo, pero más cómodo, más eficiente, ¿no? Entonces... lo que te digo, ¿no? Que todo esto es temporal. Nuestra foto a día de hoy es esta, nuestras grandes líneas son estas. Y cómo las vamos a abordar es así. Y eso al equipo le ayudaba mucho. Y a nuestros mayores, porque, oye, al final te estoy dando una proyección, te estoy diciendo, oye, viendo esta proyección, viendo estas estimaciones, pero claro, tienes que hacer un ejercicio. Esto no es el triángulo de acero, esto no es un alcance cerrado, esto no es un coste cerrado y una fecha de entrega cerrada, es orientativa. Tenemos que cambiar también esa mentalidad, ¿no? del triángulo de acero. Pues ese triángulo pues, tenemos que hacer que sea un poco más elástico porque si no, nunca cumpliremos. Nos da una sensación de seguridad porque decimos, vale, esto va a estar en 3 años, nos va a costar 1 millón de euros y tiene el alcance concreto, pom. Pero es que eso nunca llegaba. Nunca eran 1 millón de euros, nunca eran 6 meses y el alcance iba cambiando casi a diario. Claro. Entonces, ¿qué sentido tiene, no? Es gastar ahí, ¿no? Pero es cierto que hay que decirles y tienen que saber, oye, ¿qué estamos haciendo con el dinero? ¿Cuánto dinero más se prevé que nos vamos a gastar? ¿Y cuánto más o menos prevemos que va a durar? Luego la realidad será más o menos certera, pues como con el triángulo de acero, pero sin imponerlo. Es decir, sin llegar y decir al proveedor, o me cumples o te penalizo. O a negocio, oye, no te salga ni una ápice del alcance que has dicho, porque como necesito de otra cosa, esto hay que... Después de otra cosa, haberlo dicho antes. Haberlo dicho antes, ¿no? Ni los plazos, porque si hacemos que el alcance sea flexible, pues lógicamente los plazos tienen que ser flexibles. A más alcance, más plazo y menos plazo. Y luego, joder, que no tenemos una bola de cristal que nos haga predecir cuándo vamos a terminar, porque tampoco somos conscientes de predecir cuál va a ser
los problemas, los cambios, todo lo que nos vamos a encontrar. Entonces, bueno, pues es mejor hacer predicciones a corto plazo, donde eso disminuye ese riesgo de fallar, y ahí sí que somos más fiables. Y luego, en base a eso, pues me lo voy llevando, pues esto es más o menos como esto, pues me va a ocupar 3 meses, porque más o menos por tamaño Ahí intuyo ajustas que va a mejor ser el así, tiro. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí nos permite hacer una predicción que sabemos que no es la más precisa del mundo, pero ¿cuál lo es? Claro. Jorge, pregunta para responder sí o no. Tú, que ya has probado la sangre, ¿volverías otra vez a liderar un proyecto de manera tradicional? No depende de mí, no depende de mí. Si dependiera de ti. Lógicamente, no. No. No, es más, si tuviese que volver a llevar un proyecto de forma tradicional, me sentiría muy triste y muy decepcionado. Porque yo creo que hemos demostrado que somos capaces de hacer las cosas de una manera diferente y hacerlas bien. No creo que ninguno de los proyectos que se hayan llevado en el tiempo que yo estoy con estos proyectos de manera tradicional hayan entregado más rápido, más barato y mejor de lo que estamos entregando nosotros. No me lo creo. Que me traigan números, que me traigan cifras y comparamos, pero ya te digo que no me lo creo. No te voy a decir que yo he sido más rápido y más barato. No te lo voy a decir. Pero sí te voy a decir que he sido mejor. Es decir, el grado de satisfacción del cliente con el producto que le estamos dando, quien quiera competir, que venga, que no me da miedo. O sea, eso es un hecho. Y eso lo hemos conseguido con esta forma de trabajar. Entonces, no entendería que no me dejaran seguir trabajando así. No lo entendería. Y ojo, estamos trabajando así en un contexto de una compañía que no está trabajando así. Somos una aldea gala, que cada vez que tenemos, porque esto de la emisión no somos, vuelvo otra vez a la startup, ¿no? A esa que no me relaciono con nadie, que yo voy creciendo y ya me voy ramificando conforme voy creciendo. Aquí no. Aquí yo tengo unos recibos, una contabilidad, un BI, unas prestaciones, un todo, un ecosistema de 100 años de historia con el que me tengo que integrar. Entonces, cuando yo tengo que decirle a otro equipo que no entiende de agilidad o no habla en agilidad, de, oye, tengo que hacer esto, se lo tengo que anticipar, porque ellos tienen un portfolio que tienen que cumplir, que tienen que no sé qué, y luego no tienen capacidad, entonces yo se lo tengo que anticipar cuando están haciendo el portfolio del año siguiente, ¿no? Y cuando me dicen, ¿y esto para cuándo? Más o menos, por lo que te he dicho antes, es que, joder, a día de hoy te diría que en mayo. Pero es que puede ser que venga otra cosa y me diga, no, esto lo vamos a retrasar a agosto. O al revés, que llegue un negocio y diga, oye, es que esto lo necesito ya. Y lo tenga que adelantar. Entonces, la fecha exacta no te la puedo decir, te digo que más o menos, ¿no? Y tienes que buscar modelos para coordinarte, porque claro, ellos sí que tienen que poner en su capacidad cuándo van a abordar eso, ¿no? Y pues a veces te viene bien, otras veces llega tarde, otras veces llega demasiado pronto, entonces tienes que buscar cómo haces para que eso encaje, ¿no? Que es otra parte también difícil, ¿no? de lo que nos hemos encontrado, pero no insalvable, ¿eh? Es un problema, es algo que no ayuda, pero tampoco lo hace imposible. Jorge, me quedan dos cosas que preguntarte. Dale. Una es, ¿cuáles son para ti, en tu experiencia, 3 claves de un buen product owner? 3 claves de un un buen product manager, porque tú al final también has tenido ahí una evolución. ¡Puf! No lo sé, no te sabría decir. No sé si sería capaz de identificar un buen product owner. Yo te digo las 3 cosas que te han voy a funcionado a ti intentar bien. que yo intento hacer. La primera es entender las necesidades, querer conocer las necesidades de las personas a las que le voy a dirigir esto. Segundo, saber priorizar lo que implica muchas veces decir que no a algo que alguien te está pidiendo, y eso a nadie le gusta que le digan que no, a nadie nos gusta que nos digan que no, y hay que decirlo porque si no decimos que no
a las cosas, pues al final hay que hacer todo de todo y no llegamos nunca. La cuestión aquí es intentar lo que hablaba antes, ¿no? Cambiar el mindset y acostumbrarte a no es perfecto, no es completo, pero ahora mismo esto aporta valor, ¿no? El saber identificar eso. Entonces, eso es importante. No digo que yo lo haga bien, ¿eh? No digo que yo lo haga bien, digo que lo intento hacer. Y el tercero, bueno, yo no creo que sea una cualidad del Product Owner. Yo creo que es una cualidad para la vida, es una cualidad que tienes que tener, que es trabajar con todo el mundo desde el respeto. Es decir, tienes que... Todos nos gustan que nos respeten y eso implica que tenemos que respetar a los demás. Hay que buscar esas formas de hacer que todos estemos trabajando cómodos y con un fin común y tener claro cuál es el fin que estamos buscando, ¿no? Y yo creo que eso pasa por lo que te digo, por el respeto, ¿no? Por el respeto al trabajo de los demás, al trabajo tuyo, a las necesidades de una persona, porque cuando le vayas a decir que no, si además le dices, no, esto es una mierda, o esto no aporta valor, o esto, te estás equivocando mucho seguro y además no vas a hacer que esa persona deje de colaborar contigo. Entonces, no es lo que tienes que conseguir, todo lo contrario. Aquí lo que tienes que buscar es que toda la gente con la que trabajas vaya remando hacia ese bien común, ¿no? que es el producto que quieres crear. Qué bueno. Pues amigo, vamos a cerrar. Te voy a pedir que mires a la cámara y le hables... ¿A la cámara? A la cámara, a esa de ahí, esa de ahí. Que le hables a esas personas que, me da igual que estén en el mundo de la tecnología, que pertenezcan a un área de negocio, a personas que tienen que liderar proyectos y que dicen, yo no sé si la agilidad es para mí o no me atrevo a dar ese paso. Con tu experiencia, ¿qué les dirías a todos ellos? Buah. No sé si soy la persona adecuada para dar ningún tipo de consejo. La verdad es que no me considero un referente en esto de la agilidad. Yo soy una persona muy pragmática, no soy un estudioso. Entonces, lo que sí que les diría es, yo lo he probado desde el convencimiento de que creo que lo que propone, no hablo de frameworks, no hablo de dinámicas, no hablo de cosas de esas, hablo de lo que propone la agilidad, para mí tiene sentido. Esos 4 principios básicos de la agilidad para mí tienen sentido y que se puede hacer, que no es utopía. Ahora, tienes que, y no es fácil, cambiar el mindset. Tienes que aprender a pensar de una forma diferente y estar dispuesto a hacer de una forma diferente. Y cuando veas que tu trabajo empieza a tener sentido, porque dejas de oír eso de esto no es lo que yo quería o esto no es lo que yo necesito, pues empiezas a ver que tu trabajo tiene sentido y que estás aportando a la compañía y que es útil en tu día a día, con lo cual, pues eso es lo más gratificante que hay. Y nada más. Y ahí queda. Y ahí queda. Jorge, muchas gracias. Muchas gracias a ti por traerme. Cuídate, amigo, nos vemos pronto. Seguro.